Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. La enfermedad renal crónica es un término amplio que podemos describir como una disminución en la función del riñón que se desarrolla en un tiempo mayor de 3 meses. En contraste, la lesión renal aguda se refiere a toda disminución de la función renal que ocurre en menos de 3 meses. Ahora bien, el trabajo del riñón es regular lo que hay en sangre, lo que se puede eliminar en residuos, asegurándose de que los niveles de electrolitos estén estables, y regular lo que es la cantidad total de agua e incluso producir las hormonas. La sangre entra al riñón a través de la arteria renal, y una vez dentro, esta llega a través de la arteria a pequeños grupos de arterias llamados glomérulos, donde inicialmente es filtrada, y es este filtrado el que luego llega al túbulo renal para convertirse en orina. La velocidad con la que esto ocurre se le conoce como tasa de filtrado glomerular. En una persona saludable esta es alrededor de 100 a 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de la superficie corporal. Este dato tiende a ser ligeramente menor en mujeres y disminuye lentamente en todos nosotros a medida que envejecemos. Una de las causas más comunes de la enfermedad crónica renal es la hipertensión arterial, en donde las paredes de las arterias que suplen al riñón, estas van a engrosarse con el fin de resistir la presión, lo cual va a resultar una estrechez de la luz del vaso, y esta a su vez traduciéndose en menos sangre y oxígeno que llevan al riñón, produciendo una lesión isquémica en el glomérulo de las células inmunitarias, como los macrófagos y otros que han acumulado líquidos conocidos como células espumosas, que llegan al glomérulo y empiezan a secretar factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta 1. Estos factores de crecimiento van a hacer que las células mesangiales tengan una regresión a su estado más primitivo, llamadas mesangioblastos, y luego estos mesangioblastos secretan la matriz estructural y extracelular, lo cual en excesos conlleva a la glomeruloesclerosis. Esto significa un endurecimiento y cicatrización, reduciendo la capacidad de la nefrona para poder filtrar la sangre, y con el tiempo esto nos lleva a una pérdida de neuronas y subsecuentemente a una enfermedad renal crónica. Sin embargo, la causa más común de la enfermedad renal crónica es la diabetes. En esta situación, la glucosa excesiva en sangre comienza a adherirse a proteínas, un proceso llamado aplicación o glucosación no enzimática de proteínas. Este proceso de glicación afecta principalmente a la arteria deferente, haciéndola más rígida y estrecha. Esto crea una condición en la cual es mucho más difícil para la sangre abandonar el glomérulo, causando un aumento de la presión intraglomerular, conllevando a hiperfiltración, esencialmente un paso mayor de líquido. En respuesta a este estado de alta presión, las células mesangiales secretan más y más matriz extracelular, expandiendo el tamaño del glomérulo. Con los años, este proceso de glomeruloesclerosis nuevamente disminuye la capacidad de la nefrona. Normalmente la urea es secretada en orina, pero cuando hay una disminución en la tasa de filtrado glomerular, menos urea es secretada, por lo tanto no tiene ningún lugar a donde ir, por lo que es acumulada en sangre, condición que conocemos como azoemia o azotemia. Además de la función del riñón para eliminar los residuos, estos juegan un rol importante en el balance hidroeléctrico. Los niveles de potasio son particularmente esenciales y normalmente el riñón ayuda a su expresión. En cambio, en la enfermedad renal crónica, al igual que la urea, menor cantidad de potasio es excretado acumulándose en sangre, llamándolo hipercalcemia, que puede llevar a arritmias cardíacas. Otro rol importante es el balance de calcio. Normalmente el riñón ayuda a la activación de la vitamina D, lo cual luego ayuda a la absorción de calcio de la dieta, pero en la enfermedad renal crónica encontramos menor activación de la vitamina D, así que los niveles de calcio también se afectan en la expresión de la hormona paratiroidea, produciendo una pérdida de calcio en los huesos para suplir la poca cantidad en sangre. Con el tiempo, esta pérdida de calcio de los huesos los deja débiles y frágiles, condición conocida como osteodistrofia renal. Clasificación farmacodinámica de la insuficiencia renal. Los YECA se basan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Nuestro hígado produce normalmente angiotensinógeno. Cuando se presenta una hipovolemia, nuestros riñones producen renina. Esta renina regresa al hígado y activa o metaboliza este agente angiotensinógeno a angiotensina 1, saliendo a circulación y llegando a pulmones. Es ahí donde se metaboliza mediante la enzima convertidora de la angiotensina, enzima encargada de inhibir a los fármacos YECAS, evitando la formación de angiotensina 2. La angiotensina 2 tendrá un efecto principal en la neurohipófisis, aumentando la concentración de la hormona antidiurética. Otro efecto que tiene es sobre las glándulas suprarrenales, aumentando la concentración de la aldosterona. Entonces, por último, la hormona antidiurética sintetiza acuaporinas en los túbulos conectores, produciendo una reabsorción de agua, y la aldosterona producirá la reabsorción de cloro, sodio y la expresión de potasio. Los vasos derechos funcionan uniéndose a receptores de angiotensina 2 en los músculos lisos vasculares y las glándulas suprarrenales, lo que evita que la angiotensina 2 se una normalmente. Cuando la angiotensina 2 se une a estos receptores en los vasos sanguíneos, hace que se contraigan, lo que hace que la presión arterial aumente. Las glándulas suprarrenales, la angiotensina 2 estimula la liberación de la aldosterona, lo que aumenta la reabsorción de sodio y agua a los riñones, lo que resulta en un aumento de volumen sanguíneo, lo que también aumenta la presión arterial. Una vez que se administran los ARBs, la angiotensina 2 no puede unirse a los receptores de la angiotensina 2, lo que resulta en una disminución de la vasoconstricción. Como la aldosterona liberada B y las glándulas suprarrenales, esto causará natriuresis o excreción de sodio junto con agua por los riñones. De esta manera, los ARBs reducen efectivamente la presión arterial. Los diuréticos aumentan el volumen de orina producido al actuar de diferentes partes de la nefrona. En otras palabras, los diuréticos nos ayudan a eliminar la sal y el agua del cuerpo, lo que hace muy útil el tratamiento para la hipertensión y la retención anormal de líquidos, denominada edema. Los diuréticos se pueden dividir en 5 clases principales: los inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos, diuréticos ahorradores de potasio y diuréticos osmóticos, en donde veremos más a detalle los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa, como su nombre lo dice, actúan en el asa de Henle, pero más específicamente en la rama ascendente, en donde van a inhibir el cotransportador sodio-potasio 2-cloruro. De todos los diuréticos, estos agentes producen el mayor efecto de los diuréticos porque el 25% es reabsorbido en la rama ascendente y en ese punto otras partes de la nefrona. Para llegar al límite ascendente grueso B se necesita cotransportadores de cloruro de sodio-potasio 2, lo que produce una acumulación de potasio en la célula. Sin embargo, el potasio también tiende a filtrarse a través de los canales de potasio de regreso a la luz, lo que contribuye a una carga positiva. Esta carga positiva produce una fuerza impulsora eléctrica para la reabsorción paracelular de los cationes como el magnesio y el calcio, por lo que el diurético de asa aparece bloqueando el cotransportador sodio-potasio 2-cloruro. Esta pérdida de potasio tendrá lugar en el túbulo distal tardío, donde el líquido rico en sodio mejorará el intercambio de sodio y potasio. Algunos fármacos para esta clasificación son la bumetamina, el ácido etacrínico, la furosemida y por último la torsemida. Espero que este video haya sido de tu agrado. Muchas gracias.